Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar hoy el Revelados por su Palabra en el libro de Hechos, el capítulo 9. El capítulo 9 nos habla de la conversión de Saulo y también este capítulo termina hablando sobre la resurrección de Dorcas. El capítulo 9, versículo 6, tiene una pregunta muy importante que nos debe hacer reflexionar hoy en su palabra. Dice así: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, Pablo tiene un diálogo con el Señor Jesús que le ha aparecido en el camino. Y él dice: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Hacia dónde debo ir? ¿Qué debo hacer, Señor? El capítulo 9 responde a esto en el versículo número 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, queridos hermanos, aquí hay una respuesta a esa pregunta. El Señor va a ocupar al apóstol. El Señor ya no lo va a llamar más Saulo, sino que ahora será Pablo, va a ser un vencedor, él, y va a ir adelante con la ayuda del poder del Espíritu Santo. En el capítulo 9, versículo número 26, dice así: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bueno, la conversión de un hombre que había perseguido a la iglesia, que era un líder también y que quizá atemorizaba a los primeros cristianos, a los discípulos, con razón ellos no querían juntarse con él porque sentían este temor de no creer verdaderamente en su conversión y que posiblemente los estaba engañando. Pero Saulo hacía lo posible por comentarles, hablar con ellos de lo que había pasado en su experiencia y cómo Jesús le había aparecido en el camino. En el versículo 29 dice: y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea, inmediatamente cuando él comenzó la predicación del Evangelio, hubo personas que intentaron intervenir en este ministerio que él estaba llevando adelante. Bueno, Dios se está manifestando en el libro de los Hechos y está llamando a grandes hombres, como en el caso de Saulo, que venía para reemplazar quizá a lo que había sido el ministerio del diácono Esteban. Bueno, este capítulo también nos habla un poco de cuando Pedro visitó a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia y halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Aquí vemos cómo el Señor, en este relato, utiliza también al apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro dice ahí: y enseguida se levantó, dice la Escritura, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vemos cómo Dios está llamando al apóstol Pablo, pero también ahora sigue ocupando en el ministerio a Pedro, 2 grandes hombres que van a llevar la obra adelante de la predicación del Evangelio. Nos preguntamos en esta hora: Señor, ¿qué quieres que hagamos? Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Ojalá la respuesta de nosotros sea la misma del profeta Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos bendiga y Dios nos dirija en este día y que podamos sentir la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Que Dios nos acompañe.